Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luz Hernández San Juan, tutora de la Escuela Internacional de Estilismo y Moda, y de nuevo quiero daros la bienvenida al vídeo de hoy, donde vamos a hablar de todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestras gafas de sol. Estamos acostumbrados a que cuando elegimos una prenda de vestir siempre tenemos en cuenta cuál es nuestra morfología, nuestro tipo de silueta, los sinestetismos corporales, pero ¿qué pasa cuando vamos a elegir las gafas de sol? Ese accesorio tan indispensable, sobre todo cuando empieza ya los días soleados de primavera, que muchos de nosotros no nos lo quitamos de encima. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a analizar también todas las características y todos los sinestetismos que tenemos que tener en cuenta para que la gafa de sol que elijamos sea la perfecta para cada uno de nosotros. No os podéis hacer una idea de lo que influye la óptica en nuestro rostro. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta algunas características para que cuando elijamos nuestra gafa de sol, que muchos de nosotros no nos la quitamos de encima en ningún momento, sea perfecta según cómo sea nuestro tipo de rostro, nuestras características y una serie de cosas que vamos a ir viendo punto por punto. Vamos a empezar por el color del cabello. Según el color de pelo se recomiendan más unas monturas u otras en cuanto al color, pero claro, eso también depende de vuestros gustos personales y si queréis que sea una imagen más armónica, más relajada, más todo acorde a nuestro tono de pelo, o por el contrario queréis que sea una gafa con más personalidad y que contraste. Para los cabellos morenos, para aquellas personas que son morenas, se recomienda que sean monturas de color oscuro o con el borde metálico. Por el contrario, para aquellas personas que tengan el pelo rubio, se recomiendan monturas que sean claritas, tonos muy claritos o incluso transparentes. Para las personas que son castañas, monturas en tonos tierra, en tonos marrones y las monturas de carey. Aunque sí que es verdad que yo os tengo que decir que considero que las monturas de carey son un poco como el comodín en cuanto a color de montura de gafa, ya que también favorece mucho a las personas que son morenas o que son rubias. Además, tener en cuenta que a la hora de elegir una montura de carey podéis elegir que sea en un tono más oscuro, más intenso, más un carey tirando a color chocolate o color negro, o por el contrario podemos elegir una montura de carey que sea con un marrón mucho más suave, mucho más clarito o mucho más tostado. Hay mucha gama de colores dentro de esta gafa y la verdad es que favorecen sea cual sea el color de pelo que tengas. Y por último, para aquellas personas que tienen el pelo blanco, se recomiendan las monturas que sean en un gris azulado o por ejemplo que sean en un tono malvita o también con el borde en metálico. Pero claro, como os digo, esto depende de la imagen que queráis conseguir. Si queréis que la gafa resalte mucho, que contraste mucho con vuestro color de pelo, o por el contrario, os gusta, como os digo, una imagen más armónica. En esto sí que es verdad que es el único punto que sobre gustos, los colores. Continuamos con uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra gafa de sol. Y es que, igual que siempre, cuando elegimos una prenda para introducir en nuestro armario tenemos en cuenta cómo es la forma de nuestra silueta, también aquí tenemos que tener en cuenta cómo es la forma de nuestro rostro. Como sabéis, existen diferentes tipos de rostros, el ideal es el que tiene forma ovalada y por ello, según cómo sea nuestro rostro, vamos a ver qué gafa es la más adecuada para que la elijamos. Así que vamos a comenzar por los tipos de rostros y qué gafas son las perfectas para cada uno de ellos. ¿Te gusta el mundo de la moda? ¿Te gustaría transformar tu hobby en tu profesión? Matrículate en nuestro curso de Personal Shopper entrando en campusmoda.com. Te estamos esperando. Antes de empezar, os quiero aclarar que estas pautas son iguales tanto para hombres como para mujeres. A la hora de elegir la gafa según el rostro que tengamos, da igual que seas hombre o mujer. Lo importante es la forma del rostro y cuáles son las perfectas para cada uno de ellos. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el primer rostro, que es el rostro redondo, que es aquel que, como su nombre indica, es como una circunferencia, ¿vale? Es redondito. Si nosotros a este rostro le ponemos una gafa que sea redonda, lo que estamos haciendo es acentuar todavía mucho más la redondez de nuestro óvalo. Por lo tanto, tenemos que contrastar y tenemos que neutralizar esta redondez para que parezca un poquito más alargado y se acerque más al rostro ideal, al rostro ovalado, con gafas que sean mucho más angulosas.
Ahora vamos a ver qué sucede con el rostro que es cuadrado. El rostro cuadrado, recuerdo que es aquel, pues que como su nombre indica, es un cuadrado porque mide lo mismo en la parte de arriba, en lo que es el ancho de las sienes, la parte de abajo de mandíbula a mandíbula y por los laterales, formando un cuadrado. ¿Qué sucede en este caso? Si elegimos gafas de sol con montura muy geométrica, lo que estamos es pronunciando y acentuando más ese cuadrado, ¿vale? Esa forma geométrica que tenemos en el rostro. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos neutralizar o cómo lo podemos suavizar? Eligiendo en este caso gafas que sean de monturas más bien redondeadas, ¿vale? Que no sean geométricas, sino que al revés, que suavice porque la montura tiene formas redondeadas. Si en vez del rostro cuadrado es un rostro alargado, cuya diferencia es que mide igual en la parte superior e inferior, pero sin embargo hay mucha distancia, mide mucho más por los laterales, nosotros lo que tenemos que intentar es que ese rostro se acorte un poquito y a la vez se ensanche. Y esto lo vamos a conseguir eligiendo monturas de gafas de sol que sean grandes. Estas gafas lo que van a conseguir es que al ser de un gran tamaño van a cortar ópticamente nuestro rostro y a la vez lo van a ensanchar un poquito. Así que no lo dudéis, si tenemos un rostro alargado vamos a cortarlos con unas gafas de sol que sean de gran tamaño. Sucede un poco lo mismo con los rostros que son triangulares. Estos rostros, sus características son que la zona de la mandíbula, la zona inferior, es muchísimo más ancha que la zona superior. Por lo tanto, también tenemos que elegir una montura de gafas de sol que equilibre el exceso tamaño de la parte inferior con la superior. Así que en este caso también vamos a elegir gafas de sol con monturas grandes que sean de gran tamaño y de esta manera compensen el exceso tamaño que hay en la parte de aquí, en la parte inferior, con el poco tamaño que tenemos en la parte superior. Así el rostro va a quedar mucho más equilibrado. Aparte de las monturas, también tenemos que tener en cuenta que en un rostro triangular una forma muy buena de compensar esa diferencia de tamaño entre la parte inferior de la superior es elegir formas de gafas que nos ensanchen un poquito la parte superior. Por lo tanto, podrían ser gafas rectangulares o incluso gafas que sean un poquito ascendentes, porque de esta manera estamos aportando un poquito de volumen y de tamaño a la parte superior del rostro. Y ahora vamos a ver qué sucede si por el contrario, en vez de un rostro triangular, tenemos un rostro triangular invertido. Esto es como si le diéramos la vuelta al triángulo, por lo tanto ahora el excesivo tamaño está en la parte superior y sin embargo va perdiendo tamaño según vamos llegando a la zona inferior. Así que en este caso también tenemos que compensar ese exceso de tamaño en la parte de aquí arriba con el poquito tamaño que se va quedando en la parte inferior. Y por eso vamos a elegir todo lo contrario, gafas de sol que sean pequeñas para que así suavicen y disimulen lo que es el excesivo tamaño de la parte superior y podamos así equilibrarlo un poco con el tamaño pequeñito que tenemos en la parte inferior. Así que para los rostros que sean triángulo invertido, monturas o gafas de sol que sean pequeñas. En cuanto al tipo de formas de montura, en el caso del triángulo invertido, tenemos que tener en cuenta que ópticamente, si por ejemplo elegimos una gafa que sea descendente o una gafa tipo aviador, lo que estamos haciendo es acentuar todavía esa diferencia de tamaño en la parte superior con la parte inferior, porque claro, una gafa que sea de líneas descendentes es una gafa que es recta por la parte superior, pero que poco a poco lo que son sus lentes van haciendo la forma de caer. Por lo tanto, está acompañando a esa pérdida de tamaño que hay de la parte superior de la inferior. Así que si tenéis un rostro triángulo invertido, tenemos que intentar evitar este tipo de líneas, ¿vale? Tenemos que elegir más bien líneas que sean rectas, que aporten volumen, pero siempre suavizando un poco lo que son las líneas que sean un poco angulosas. Por último vamos con el rostro diamante o el rostro hexagonal, lo podéis llamar de las dos formas, que este rostro ya sabéis que se caracteriza porque tiene unos pómulos muy prominentes y sin embargo la zona de la barbilla y la zona de la frente son estrechitas. Para este tipo de rostros se aconsejan que sean gafas de monturas pequeñas para que se vea lo más posible nuestro rostro y favorece mucho aquellas cuya forma es tipo mariposa o cat eye o formas que sean bien al aire o también formas redondeadas que suaviza un poco esos ángulos que tenemos en el rostro. Así que nada, con esto terminamos el tipo de gafa para cada tipo de rostro, que es un punto muy importante a tener en cuenta.
Vamos ahora a por el tercer punto que tenemos que analizar y que saber para elegir nuestra gafa ideal. Ya hemos visto que tenemos que tener en cuenta en cuanto al color de pelo y en cuanto a la forma de nuestro rostro, dos puntos que son muy importantes. Pero vamos ahora con los sinestetismos y vamos a tener en cuenta algo fundamental como es nuestra nariz. Las gafas, como ya sabéis, van todas apoyadas en la base de nuestra nariz. Por lo tanto, según sea nuestra nariz, tenemos que tener en cuenta cuál es la gafa que más nos favorece. Vamos a comenzar con las narices que son muy estrechas, que son más estrechas en comparación con nuestro rostro y que se ve que es una nariz muy estrechita. Para ello vamos a aportarle un poquito de volumen eligiendo una gafa que tenga el puente más bien bajo y que sea un poquito ancho. De esta forma vamos a neutralizar esa estrechez que tenemos en esta zona. Si por el contrario nuestra nariz es un poquito ancha, lo que tenemos que hacer es que sea un pelín más estrecha, vamos a compensarla y para ello vamos a elegir una montura que sea finita y que sea un poquito alto el puente. De esta manera estamos haciendo que se estreche un poquito y dándole un poquito de distancia. Ahora vamos con la longitud de la nariz. ¿Qué pasa si nuestra nariz es una nariz larga, que se ve que es una nariz con mucha longitud? Pues lo que tenemos que hacer es intentar acortar esa longitud. Por lo tanto, vamos a elegir monturas que sean con el puente más bien bajito. Si por el contrario nuestra nariz es cortita, lo que tenemos que hacer es darle distancia ópticamente. Así que vamos a elegir una gafa que tenga el puente en la parte alta de la gafa. De esta manera ópticamente le estamos dando mucha más distancia y nuestra nariz se va a ver mucho más larga y nuestro rostro mucho más favorecido. Así que fijaos si es importante que también tengamos en cuenta los sinestetismos y en este caso cómo es nuestra nariz. Por último, quiero hablaros de las cejas, de los pómulos y del volumen. Vamos a empezar por los pómulos. Lo de los pómulos es una cosita muy rápida, pero que de verdad que quiero que la tengáis en cuenta, y es que las gafas no pueden rozar nuestros pómulos. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, cuando te miran a la cara, lo único que están viendo es como que una gafa no encaja, como si se te hubiese quedado clavada, como que te queda pequeña. Así que es muy importante que la gafa tenga un poquito de espacio en la zona de los pómulos. Y en cuanto a las cejas, también hay que tener en cuenta tres cositas que son fundamentales. La primera de ellas, y muy importante, es que nuestras cejas no aparezcan a través de los cristales. Es verdad que esto hay que tenerlo sobre todo en cuenta cuando es una gafa más que de sol, que es una gafa de lectura. Pero también es una gafa de sol que a lo mejor no es muy opaca, esto puede suceder y es algo que tenéis que evitar. Las cejas no se pueden ver a través de los cristales. Luego, la parte superior del cristal de la gafa tiene que llegar a la altura de la base de nuestra ceja. Y por último, vamos a intentar que la gafa siga la línea natural de la forma de nuestras cejas. Son tres puntos que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de elegir la gafa en cuanto a las cejas. Ya os voy a hablar del volumen, porque claro, estamos hablando de formas de gafas, de colores, del pelo, pero ¿qué sucede con el volumen? Y al volumen me refiero a aquellas personas que tienen a lo mejor un rostro muy pequeñito, una cara muy pequeñita, o que por el contrario son personas que aparte de que tenga el rostro ovalado, cuadrado, rectangular o como sea, tienen un rostro que es pues de un volumen mayor, ¿vale? Un volumen grande. Pues esto también influye mucho a la hora de elegir las gafas, porque si elegimos un rostro que tenga un volumen pequeñito, una cara pequeñita, y le ponemos una gafa con mucho volumen, la va a comer, se nos va a comer. Tenemos que elegir una gafa que sea proporcional al volumen que tiene su carita. Es como si le ponemos una gafa a un niño y le ponemos una gafa muy grande, pues es que el volumen es algo que también influye. Por el contrario, si tenemos una gafa, un volumen de cara muy grande, sí que es verdad que por una parte nos va a permitir el que elijamos gafas de gran tamaño, pero vamos a intentar que no aporte mucho volumen. Es como la tendencia de los acolchados, que ahora os voy a hablar de ella. Si elegimos una gafa acolchada, que aporta ya volumen de por sí, en un rostro que a lo mejor ya de por sí tiene mucho volumen, no va a quedar muy bien, va a ser a lo mejor excesivo volumen en nuestro rostro. Así que también tener en cuenta qué volumen
tiene nuestro rostro, si es más bien pequeñito o por el contrario es grande. Y ahora sí, como no puede faltar en este vídeo, ya sabemos cuáles son las pautas que tenemos que saber para elegir la que va perfecta a nuestro tipo de rostro y nuestros sinestetismos, pero vamos a hablar ahora de tendencias. ¿Cuáles son las gafas que vienen pisando más fuerte esta primavera-verano 2023? Para que así ya con todo, ya sí que no tengamos ningún tipo de duda de qué gafa es la perfecta para cada uno de nosotros. Comenzamos con la primera tendencia, que son las tendencias de las gafas que son pequeñas, triangulares y negras. Son unas gafas modernas que se están viendo por todas partes, que la verdad es que favorecen a casi todo tipo de rostros y que sin duda, si te gustan, no te las puedes perder. Las gafas de montura blanca vienen pisando fuerte de nuevo y se vuelven a dejar ver absolutamente por todas partes. Es una gafa muy versátil que te combina absolutamente con todo, es un color muy luminoso, muy típico también del verano y que sin duda te va a favorecer un montón. Son gafas con personalidad que las puedes elegir desde más sencillas hasta, bueno, una montura un poco más llamativa, pero que con ese color blanco seguro que van a destacar y además, como digo, te van a combinar absolutamente con todo. Así que anímate e introduce una gafa de montura blanca en tu armario, sea como sea su forma. Y hablando de las monturas blancas, que son una de las grandes estrellas, vamos a continuar con el color. Y es que el color es uno de los grandes protagonistas, ya no solamente de los días soleados, sino ya de cualquier temporada del año. Y por eso el color en las gafas es una tendencia total, protagonista, estrella y como lo queráis definir en cuanto a las gafas de sol y esta primavera-verano 2023. En cuanto a los colores preferidos, son 4, que son el amarillo, el rojo, el verde y el azul. Estos 4 colores vienen pisando fuerte en cuanto a gafas de sol e incluso podemos encontrar gafas que sean bicolor, es decir, que combinan 2 colores a la vez. Ya vinieron pisando fuerte el verano pasado y continúan una vez más con nosotros. Así que ahora solamente os queda por decidir cuál es vuestro color preferido o vuestra combinación de colores preferida y haceros rápidamente con unas gafas que estén llenas de color, que os haga un look muy fresco, muy veraniego, muy actual y sin duda una gafa con mucha personalidad. Si queremos una gafa que no deje indiferente a nadie, vamos a elegir una gafa un poco futurista, bueno, un poco no, totalmente futurista y de tamaño XXL. Son gafas que cubren a modo antifaz casi toda la parte superior de nuestro rostro y que sin duda tienen mucha personalidad y, como digo, no van a pasar desapercibidas. Son otra de las propuestas fuertes que hemos visto sobre las pasarelas que sin duda las veremos mucho este verano. Otra de las tendencias que viene pisando muy fuerte son las gafas de carey, las gafas con montura de carey. Pero me hace gracia porque le llamamos tendencia y realmente es una tendencia que ya se ha convertido como en un clásico, en algo que no nos puede faltar verano tras verano, porque el carey yo creo que nunca va a desaparecer. Es un poco lo que pasa con la tendencia denim en cuanto a las prendas de vestir. Lo llamamos tendencia, pero realmente es un básico, es algo que nos encanta, favorece a casi todo el mundo y bueno, es algo que tendencia y temporada tras temporada siempre están ahí como protagonista. Pero sí que es verdad que este año han propuesto como novedad a este tipo de gafas las monturas de carey, pero en tono rosa, con tonos rosados. Es una manera de darle un toque de actualidad, de que la tendencia sea más novedosa y que sin duda también nos va a enamorar. Así que también podemos elegir unas gafas de carey este verano para ir a la última moda, eso sí, en tono rosa. Y por último vamos a hablar de una tendencia que a mí me tiene totalmente fascinada y enamorada, de verdad, desde que la vi dije tengo que hacerme con una de estas gafas, que son las gafas acolchadas o hinchadas, que sobre todo nos ha hecho las propuestas la firma Loewe y que a mí personalmente me parecen totalmente maravillosas. Ya sabéis que el tejido acolchado ha invadido absolutamente cada rincón de nuestro armario, no solamente en prendas de vestir, sino también en bolsos, en zapatos, llegando ahora a las gafas de sol. Gafas hinchadas que además dan ganas de cogerlas y apretarlas y achucharlas, que parecen ahí como muy blanditas, y encima a todo color. Las podemos encontrar en rojo, en verde, en azul, vamos. Ya os digo que a mí me parecen maravillosas, así que os recomiendo que os hagáis con una de ellas y ahora solamente tenemos que decidir qué color nos gusta más.
Bueno, espero que después de este vídeo ya sí que ninguno tengáis ningún problema en elegir la gafa perfecta según cómo tengáis el rostro y los sinestetismos. Lo que sí que os digo es que a lo mejor podéis tener un problema a la hora de decidiros solamente por una tendencia, porque a mí personalmente hay más de una tendencia que me ha vuelto loca y que no sabría si me podría decidir solamente por una a la hora de elegir la gafa de sol para este verano. Y nada más, simplemente os quiero recordar que le deis al like, que os suscribáis a nuestro canal y también recordaros dos cositas. Por una parte, que nos podéis seguir a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Instagram de Campus Moda y Maquillaje. Y también, por otro lado, os quiero recordar que si tenéis algún tipo de duda, queréis comentarme algo, lo hagáis por aquí, primero porque me encanta leeros, me encanta ver lo que opináis y me encanta ver todos vuestros comentarios, pero sobre todo si tenéis alguna duda, escribirme por aquí que yo rápidamente os voy a contestar. Y como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí y deciros que os espero encantada en el próximo vídeo.